Retomamos, digo, aquí en la entrevista del día con Pablo Herrera, presidente regional de Convergencia Social, vía telefónica. Él está en Santiago. Pablo, vamos a volver un poquito con lo que te preguntaba al comienzo, ¿no? De cómo se han estado viviendo estos días posteriores ya a conocerse el resultado, ¿cierto? Sobre todo en esta región donde el candidato Gabriel Boric terminó por triplicar la votación que había obtenido en primera vuelta. Eso habla del trabajo territorial y de cómo se estuvieron organizando precisamente en esta zona del país también. Así es, bueno, fue un resultado muy bueno, triplicamos la votación, pasamos de 41.000 votos en la primera vuelta a 128.000 votos en la segunda. Y como tú bien decías, eso se debió principalmente al trabajo territorial que se hizo, no solamente desde la Prueba de Dignidad, sino que por todos los comandos, ciudadanos autoconvocados, las disidencias, las mujeres principalmente que cumplieron un rol trascendental en la historia de Chile y ya hace bastante tiempo lo vienen haciendo. También partidos de la oposición que desinteresadamente se pusieron a disposición de la candidatura de Gabriel y a quien les aprovecho de agradecer. Y todo eso, bueno, cuajó en el resultado que tuvimos el domingo. Y efectivamente los días posteriores, que son los que estamos viviendo ahora, han sido días de bastante actividad. Son días donde estamos dialogando mucho con diversas actorías y estamos concentrados principalmente en armar un proyecto de región. Más allá de la distribución de cargos, que eso todavía realmente no lo estamos viendo con total honestidad, estamos trabajando en armar un proyecto, qué es lo que queremos para la región, cuáles son las urgencias, qué tenemos que atender primero, hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos. Así que en eso hemos estado actualmente. Pablo, justo yo te comentaba, ¿cierto?, al inicio de la entrevista, que llamó mucho la atención este cambio que hubo a nivel regional, por ejemplo, entre la primera vuelta y la segunda, ¿no? Hubo un cambio de estrategia, hubo un refuerzo de lo territorial, de los liderazgos también locales, si no nos explicaría, ¿no?, el que el candidato pudiese haber triplicado finalmente la votación en esta zona y revertir regiones donde en primera vuelta también no le había ido bien, ¿cierto? ¿A qué atribuyen ustedes eso, el trabajo territorial que se hizo, por ejemplo, en la región de Antofagasta, lo que ustedes estuvieron con los distintos comandos que se activaron para lograr lo que finalmente hoy día se tiene? Ese trabajo evidentemente va a reflejarse, me imagino, en la gobernanza que luego el candidato pueda entregar de su proyecto. Cuéntanos un poquito de esa articulación y de cómo finalmente logra realizarse esto en la práctica, ¿cierto?, de lograr una mayor cantidad de votos y que me imagino, como te decía, a futuro va a tener una mayor importancia el trabajo regional. De todas maneras, o sea, yo creo que la clave estuvo en el diálogo, estuvo en los acuerdos, también en entender la responsabilidad histórica que estábamos atravesando. Por la otra parte, el otro candidato había un gran miedo de retroceder en muchos de los avances que hemos tenido en este tiempo, sobre todo los grupos que han sido históricamente marginados y también abusados de muchas formas. Y es por eso que yo creo en la sabiduría del pueblo, como se dice, y que realmente eso los convocó por distintos motivos. No fue un solo motivo el que finalmente hizo que tuviéramos una mayoría que se expresara en las elecciones del domingo, pero fue eso. Yo creo que eso fue la clave. Y efectivamente, el escuchar, el incorporar nuevas actorías y nuevas ideas, sobre todo, donde entendemos que las buenas ideas no solamente van a provenir de nosotros, sino que también pueden venir de otras partes, de otros sectores, y tener la apertura, tener la humildad también de ir incorporando, mientras uno va avanzando en este camino, esas ideas y esas actorías fue fundamental. Acá logramos una buena convivencia, hemos ido poco a poco construyendo confianzas, y eso se ha expresado en el trabajo y en la acción política. Pablo, recién lo decías, ¿no? Todavía nadie ha querido hablar de nombres, obviamente. Ya el propio presidente electo, Gabriel Boric, ha dicho que en la veintena más o menos del mes de enero se podría conocer ya el gabinete de ministros. Pero sin duda uno comienza acá a ver que ciertos liderazgos regionales fueron claves también en esta organización previa y de la campaña para el triunfo que el candidato también tiene en esta zona del país. Entonces, ¿cómo se trabaja en esa designación también de esos cargos regionales? Y me refiero, más que pedirte nombres, evidentemente entendemos ahí cuál ha sido la política también hasta ahora.
¿Qué criterios van a primar? Siempre uno dice lo técnico, lo político, obviamente muchas veces van de la mano, pero ¿con qué criterios por delante se están dando esas conversaciones sobre quiénes van a ocupar finalmente aquellos cargos también aquí en la región de Antofagasta? Yo creo que tú aciertas muy bien en lo que estamos trabajando hoy día. Nosotros hoy día no estamos poniendo nombres sobre la mesa, sino que estamos trabajando en los criterios de las personas que debiesen estar en la primera línea regional, también en la segunda, en la tercera y así. Por ejemplo, nosotros estamos construyendo rúbricas donde se van a pedir ciertos requisitos, requisitos tanto desde el punto de vista político, desde lo administrativo, desde lo técnico y también de lo ético, que es muy importante subir el nivel de ética y probidad en la política. Y en eso tenemos una comisión que está trabajando en esto, donde cada uno de los nombramientos que salga desde el futuro gobierno va a tener que pasar por esos filtros. Entre esos filtros está una buena evaluación política, que tenga experiencia en el área que va a tener que liderar, que no sea una persona que posee algunos temas abiertos de probidad o en términos legales, penales incluso, que muchas veces llegan nombres que realmente uno dice, no, acá esto traspasa nuestras líneas rojas y vamos a ser súper estrictos en eso. En eso tenemos todos un consenso como partidos de Apruebo Dignidad. También lo hemos conversado con otras actorías sociales y políticas de la región, donde le hemos transmitido que acá va a haber mucha rigurosidad en torno a los nombramientos, porque hay un mandato por parte de la ciudadanía, sobre todo con tolerancia cero hacia cualquier falta de la probidad, incluso corrupción que puede existir dentro de nuestra región. Y es por eso que en eso estamos dedicados hoy día. Hemos hecho un esfuerzo de centrarnos en eso, de concentrarnos en eso principalmente. Claro, eso de ir filtrando obviamente ha sido una de las tareas más difíciles en los últimos años o cada gobierno que se ha instalado. Siempre hay críticas a los nombres, a cómo ese equipo, ese gabinete, tanto a nivel cierto ministerial como lo va a hacer con los secretarios regionales ministeriales en cada una de las zonas del país, sin duda va a genera mucha expectativa y después también mucha crítica. Ya esos criterios que mencionabas, Pablo, son importantes, es como un piso, ¿no? Decías tú lo técnico, lo político y por supuesto también lo ético en un mismo nivel de prioridades. Y también te quiero preguntar aquí por los cupos. En definitiva, esto fue gracias a este triunfo, dicen muchos analistas, y ustedes mismos me imagino lo saben también, que es gracias a esa gran convocatoria de la izquierda y del centro, ¿no? O de muchos otros sectores que se sintieron también representados sin estar a lo mejor tan cerca de ningún partido político, y que va a significar que eso también se vea reflejado en esos liderazgos o a quienes les toque jugar roles más protagónicos en primera línea, como decías. Entonces, quiero preguntarte también por cómo se amplía este bloque gobernante respecto del reordenamiento de los partidos políticos, porque aquí desde la prensa siempre se generan, ¿no?, expectativas, es decir, quién va a tener más prioridades. Obviamente, convergencia social, hay un protagonismo, pero está el Partido Comunista, está desde la democracia cristiana hasta todo el espectro político, ¿no?, que estuvo detrás de esta campaña. Entonces, ¿cómo pretenden también manejar en lo político ustedes aquello? Yo creo que hay mucha voluntad y también honestidad cuando hemos tenido estas conversaciones en decir que son importantes los equilibrios en política. Yo creo que algo valioso de nuestro proyecto y al menos de la mesa política que conformamos a nivel regional como Apruebo Dignidad, que no hay ánimos hegemónicos. Y eso ayuda mucho, eso ayuda porque existe generosidad cuando tenemos las discusiones. Todavía queda mucho paño por cortar por delante. También me gustaría mencionar algunas cosas que se me quedaron en el tintero. Va a ser muy importante dentro de la construcción del futuro gobierno regional criterios que ya se han establecido a nivel nacional, descentralización, y acá no solamente hablamos de descentralización de Santiago con las regiones, sino que también la capital regional con el resto de las comunas, también prioridad de género, y bueno, y los otros criterios que ya mencioné. Creo que todos estos elementos van a demorar un poco. A veces la política no es automática y cuando queremos hacer las cosas bien tenemos que tomarnos el tiempo necesario para dar las discusiones que sean necesarias. Y en eso estamos hoy día. Efectivamente, los equilibrios se tienen que mantener y algo que mencionaste muy bien, el centro también jugó un rol, pero yo creo que el centro ya no se puede interpretar como se hacía en los años 90. Hoy día la balanza de la política está cargada hacia un lugar, con esto no me refiero irnos hacia la izquierda,
pero sí un proyecto socialdemócrata donde se entienda los derechos sociales como parte de un estado de bienestar, donde haya tolerancia cero a la corrupción, donde avancemos en la protección del medio ambiente y finalmente nuestra hoja de ruta va a ser el programa que se ha ido construyendo. Y finalmente quienes terminen incorporándose al futuro gobierno va a tener que tener un compromiso respecto con las ideas que se levantaron desde este proyecto político colectivo que finalmente hizo sentido a una mayoría, y una mayoría contundente, de hecho histórica. Claro, porque para algunos lo que se proyecta es que esa mayoría contundente, claro, se expresa en la urna, pero la mayoría también va a gobernar, es decir, por eso indicabas que la mayor representatividad se busca también en cada uno de los cargos, el que tenga todos estos criterios para que justamente se refleje, ¿no?, esa diversidad que hay en definitiva detrás de ese proyecto político, Pablo. Sí, de hecho, y hablando de diversidad también, esto no solamente va a ser una cosa de partidos, hay que abrirnos al mundo independiente que tiene mucho que decir en esto. Yo creo que hay que estar abierto y saber interpretar el momento político donde hay otras formas de hacer acción política. Y los independientes que se han ido agrupando, que ya hace bastante tiempo vienen diciendo queremos un lugar en la política nacional, los partidos tradicionales, e incluso los que llevamos poco tiempo conformados, como somos nosotros, somos un partido de 3 años, aún así no ven por completo su representación en estos partidos. Y por eso es que el mundo independiente también tiene que jugar un rol, indudablemente. Lo jugó para ganar las elecciones presidenciales del domingo y lo tiene que jugar en el futuro gobierno. O sea, Pablo, la diversidad, sí. Y respecto de la experiencia y juventud, Giorgio Jackson ese mismo día domingo bromeaba un poco con eso en uno de los programas, me acuerdo que lo estaban entrevistando ese día en la noche, y también es importante eso, hemos visto evidentemente en quienes han encabezado el liderazgo del sector, ¿cierto?, en la campaña, han sido más jóvenes, ¿no? ¿Cómo también se juega eso, la experiencia quizás de otros sectores políticos? Por ahí se decía, por ejemplo, a nivel nacional en un Ministerio de Hacienda o en otros, aquella experiencia o trayectoria también que dan los años incluso. Indudablemente, acá hay que evitar cualquier tipo de soberbia en el triunfo. Yo creo que hay que saber perder y también hay que saber ganar. Y el saber ganar es reconocer de que nadie puede solo, sobre todo cuando queremos construir un país que tiene tantas dificultades como nuestro país hoy en día. Crisis económica, crisis sanitaria, crisis política. Venimos de un estallido social donde las demandas que se levantaron todavía están vigentes, o sea, estaban pendientes por solucionar. Y en ese sentido tenemos que lograr convocar a los mejores y a las mejores, indistintamente de la edad que tenga. Acá yo creo que Giorgio lo decía muy bien, tiene que ser una combinación virtuosa entre experiencia y juventud, o jóvenes de todas las edades también que les decimos, pero lo importante son las ideas jóvenes, no únicamente el grupo etario al cual pertenezca. Y ahí nosotros también estamos muy abiertos a incorporar esas experiencias que nos van a ser muy necesarias para poder gobernar. La gobernabilidad es un tema complejo. Ya todos saben que nuestro proyecto es un proyecto joven, que si bien viene de las luchas sociales y de otras experiencias políticas, la administración del Estado es algo que tenemos que hacer con la mayor responsabilidad que eso amerita, y eso necesariamente significa que nos nutramos de la experiencia de otros y que también demos espacios políticos a esa experiencia, porque no se trata de acá, como lo dije en un comienzo, de tener fines hegemónicos, sino que nosotros realmente construyamos un pacto de gobernabilidad y que el proyecto político y el programa de Gabriel Boric se pueda desarrollar. Y sin correlación de fuerzas, sin unidad, eso no va a ser posible. Pablo, ¿y cómo se ha ido recibiendo durante estos días, no? Han transcurrido ya algunos después de ese día domingo y de este triunfo del sector, ¿no?, del proyecto político. Los apoyos que se han ido dando, para algunos se leía muy bien que rápidamente, por ejemplo, la SOFOFA, la Cámara Chilena de la Construcción, hayan ido mostrándose llanos a colaborar, el mismo gesto del sector que pierde, ¿no?, de José Antonio Kast ese mismo día reconociendo. Hay un ánimo distinto porque había mucho temor antes de las elecciones por esta polarización que se había dado tan tensa, ¿no? A veces la polarización puede ser bien entendida, pero más bien los ciudadanos temían un poco esta polarización que se estaba dando previo a las elecciones, y ha existido
existido otro ambiente, pareciera ser. ¿Sientes tú que eso es distinto, que un poco esta unidad, el llamado, el que todos se pongan a disposición, independiente de sectores, incluso gremios importantes, ¿no?, de la economía? Quizás uno esperaría también en esta zona del país pronunciamientos, por ejemplo, de los sectores mineros, la IA u otros. ¿Han tenido la posibilidad, por ejemplo, de conversar aquí o de que algo como lo que pasó con la Cámara Chilena de la Construcción de la SOFOFA también pase a nivel regional? Yo creo que este es un tema que Gabriel durante la campaña mencionó mucho. O sea, para que nosotros tengamos crecimiento, para que podamos tener estabilidad, necesitamos un país que esté unido. Y Gabriel representaba eso. Gabriel representaba que él iba a otorgar paz, porque un país que está en guerra no va a poder crecer, no va a ser un país que va a poder avanzar hacia el desarrollo y finalmente la instalación de las ideas y las buenas ideas particularmente. Es por eso que yo creo que las señales que ha dado el mundo empresarial, algunas actorías de ese mundo, son necesarias, y estoy seguro que Gabriel va a tener la sabiduría y también la responsabilidad de dar las señales correctas al mundo empresarial, al mundo económico, porque necesitamos una sana economía para poder avanzar. O sea, sin economía, muchas de nuestras ideas van a quedar en las buenas intenciones y eso no puede ser. Y acá a nivel regional, efectivamente, tenemos que también tener esas conversaciones. Gabriel se juntó con la Federación Minera en su paso por Antofagasta. Ahí llegaron algunos acuerdos, pero tenemos que ampliar mucho más allá nuestro radio de diálogo. Y estamos en eso, estamos totalmente llanos y abiertos a tener conversaciones con todos los que quieran un Chile mejor. Pablo, finalmente quiero llevarte también a un tema que quizá puede ser un poco de tensión hoy día, ¿no?, con lo que ya se ha dicho después de la elección. El tema justamente del indulto, ¿no?, a los denominados presos del estallido social. Aquí se han manifestado posturas, pero sin duda aquí hay divisiones y distintas miradas también respecto de un mismo hecho, ¿no? Temas que la justicia también ha ido revisando, que para algunos la tardanza obviamente ha sido uno de los factores que ha dejado esto como uno de los principales problemas a resolver, donde algunos piden la salida política urgente, como algunos senadores por esta región, como Pedro Araya, por ejemplo. ¿Cuál crees tú que va a ser finalmente la forma en que esto se deba ir resolviendo? Porque evidentemente puede haber una tensión si esto como que no encuentra consenso, ¿no?, entre el sector y entre quienes a lo mejor no comparten la visión. Sí, este es un tema súper delicado. Efectivamente, creo que se tiene que buscar una salida pronta a los llamados presos políticos de la revuelta, porque esto es algo que se ha venido pateando por mucho tiempo. Gabriel igual fue claro en decir que él va a respetar la autonomía del Poder Judicial, pero es importante que esto llegue a buen puerto. Y cuando me refiero a buen puerto, no significa, por un lado, un perdonazo y hacer vista gorda de acciones que concretamente estuvieron mal y que estén debidamente probadas, pero sí que todos esos jóvenes, y que ya ha venido pasando una y otra vez, que llevan mucho tiempo privados de libertad y que finalmente terminan saliendo libres y absueltos de todo tipo de responsabilidad penal porque no se encontraron pruebas. Y eso no puede ocurrir. Así que al menos nosotros lo que queremos trabajar primero es en justicia, verdad y reparación, y también no repetición, como lo dijo Gabriel en su discurso de triunfo, pero vamos a ser muy respetuosos con la autonomía del Poder Judicial. Creemos firmemente en que la separación de los poderes del Estado es algo que hay que respetar, que hay que conservar, y no hay que caer en ningún tipo de práctica que pueda verse como totalitarista, perdón. Pablo, quiero agradecerle al que nos haya acompañado aquí en la entrevista, y sin duda nos vamos a quedar muy pendientes de cómo va toda esta coordinación. Usted sigue en Santiago entonces justamente en reuniones y resolviendo un poco lo que todos esperan, ¿no?, este próximo gabinete también regional. Sí, igual algo importante a destacar, lo que nosotros estamos trabajando a nivel regional obviamente tiene que tener sintonía con lo que pasa aquí en Santiago, pero la propuesta va a salir de la región y en eso hemos estado concentrados hoy día. Sabemos que lo que nosotros trabajemos tiene que ir en sintonía con lo que se está planteando acá a nivel central y sobre todo lo que piensa Gabriel Boric, pero creo que vamos avanzando bien, estamos en esos diálogos y, como decía, estamos abiertos a escuchar las ideas y a recibir las actorías que sean necesarias para el bien de que nuestro proyecto finalmente se pueda desarrollar.
Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos en la entrevista. Que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Bien, aquí finalizamos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos reencontramos como siempre en este espacio, en la entrevista del día por Antofagasta Televisión. Que estén muy bien.